Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante. Amigos, hoy quiero hablar de un tema. Ya ven, a veces me gustan los temas, los temas polémicos, los temas a veces que son muy difíciles de hablar, muy difícil de hablar porque no toda la gente está de acuerdo con lo que opinas, con las creencias de cada persona. Cada persona tiene, miren, cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Eso está perfecto. El problema es cuando queremos imponer nuestra idea, nuestra creencia a la otra persona. Ahí es cuando entra el problema. Porque cuando queremos imponer nuestras ideas a otra persona, obligándola a que piense como nosotros, entonces entramos y entraremos siempre en un conflicto. Hay un tema que se me hace muy difícil de abordar. Y a veces me lo preguntan muy seguido. La clásica pregunta: Alex, ¿tú crees en Dios? Cuando alguien me hace esa pregunta, yo siento que es muy difícil contestarla, porque si eres honesto, te van a atacar o te van a aplaudir. Depende de tus creencias, depende de lo que creas. Mucha gente pregunta solamente para crear un conflicto. Simplemente te preguntan para empezar el pleito. O lo hacen con esa intención. No lo hacen con la intención de que, oye Alex, ¿tú crees en Dios? Yo quiero saber qué es lo que tú crees para después decirte lo que yo creo. Y tal vez uno del otro podamos aprender algo. Y no es así. Mucha gente te pregunta, pero haz de cuenta que te pregunta que con los guantes puestos, listos para tirar chingazos. Alex, ¿tú crees en Dios? Nomás donde me digas que no, cabrón, ¡pum! Te voy a dar un putazo. O sea, de un chingazo verbal, un chingazo de insultos, de ataques, de ateo, de esto, del otro. O sea, ¿sí? Entonces, es muy delicada la pregunta. Es muy delicada la pregunta porque cuando esa gente está lista para echarte bronca, ni siquiera está lista o tiene su mente preparada para tratar de entender lo que voy a explicar. Miren, yo quiero ser bien honesto con ustedes. Y eso le va a doler mucho a las personas que son muy religiosas, a las personas que van a la iglesia, a las personas que siempre están rezando, a las personas que tienen sus creencias. Porque ellos siempre están en una postura: o crees lo mismo que yo creo y crees en mi religión y crees en mi libro sagrado, o simplemente te voy a hacer pedazos. Se les acaba el amor. Fíjense, ¿acaso no hubo por ahí una palabra que en ese libro sagrado llamado Biblia dice: la verdad nos hará libres? En ese libro sagrado llamado Biblia está la palabra esa, ¿no? La verdad nos hará libres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo digo la verdad de lo que yo pienso y de lo que yo creo y de lo que yo siento, ¿de verdad me hará libres? ¿De verdad me hará libre?
o me hará una víctima de los ataques de las personas que no esperan una respuesta diferente a las creencias de ellos. Religiones hay muchas. Hay más de 200 religiones. Más de 200 religiones. Y cada una te va a decir que la de ellos es la correcta. Que la de ellos es la verdadera. Incluso de religión a religión se burlan. Se atacan entre ellos mismos. No se ponen de acuerdo. Cuando a mí me preguntan, Alex, ¿tú crees en Dios? Yo siempre tengo que decirles, mira, antes de contestarte si creo en Dios o no creo en Dios, yo necesito que tú primero me des tu definición de qué es Dios para ti. Porque si no vamos a entrar en un problema. Porque la gente nada más espera un sí o un no. Sin más palabras, sin más explicación. Algo fácil de entender, sí o no, punto. Si dice sí, bien. Si dice no, ¡pum! El chingazo. Cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera creer. Eso lo decimos, eso lo sabemos. Pero a la hora de que muchas de esas personas que son religiosas escuchan otra idea diferente, ahí es donde entra el problema. Yo creo que en lo personal, yo desde niño yo recibí un chingo de madrazos, un chingo de chingadazos por parte de familiares que se creían muy religiosos. Yo no lo podía entender, o sea, siempre cuestionaba oye, espérame, güey, me hablas de amor al prójimo, me hablas de mucho amor y luego, porque pregunto algo, me pones unos madrazos. O sea, dime cómo en mi esquema mental lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Es como cuando tenía una novia. Hace años que tenía una novia y le decía, oye, ¿te gustan los niños? Ay, sí, Alex. A mí me encantan los niños. Son un amor. Y luego se acercaba la hermanita de 5 o 6 años. ¿Qué sabe? ¡No, está chingando! ¿Que no ves que está ocupada? ¿Qué estás? ¿No te la chingada? ¿No estás chingando? La madre. Entonces yo creo que no hay que ser muy inteligente. No hay que ser una persona súper estudiada o haber ido a la universidad para poder entender que esta mujer está mintiendo. Que esta mujer, si no quiere a su propia sangre, a su propia hermana, a la nenita chiquita, ¿tú crees que de verdad quiere a los niños? Es que yo quiero a los niños propios. No, cuando tienes amor a los niños, tienes amor a los niños. Claro, hay unos niños que hay que tener distancia, ¿verdad? Porque son hijos de la chingada. No por ellos, sino por muchas veces por la escuela o la educación que les da a sus mismos padres, que les permitan hacer lo que les da su chingada gana. Y luego pues terminan haciendo unos pinches tasmanias. Y esos niños, retíramelos, quítamelos, aléjamelos. Ni me quiero que acercar a ellos. Pero no por los niños, sino por la conducta la educación que les ha enseñado su papá, su mamá. Entonces, sí es muy difícil cuando te preguntan algo donde yo les digo, bueno, si yo soy honesto y si dicen que la verdad nos hará libres, entonces ¿por qué no respetan eso? Otra cosa que en ese libro sagrado llamado Biblia te hablan de un libre albedrío que yo nunca pude entender. O sea, sí entiendo el concepto, pero no entiendo
Un libre albedrío, y para mí libre albedrío es la libertad de tú como ser tienes de pensar o de creer. Esa es parte del libre albedrío. Mas sin embargo, pues no es así. Porque si eres honesto con tus pensamientos, con tus ideas y y las haces públicas, pues va a haber gente que te va a atacar. Cuando era niño, me golpeaban porque preguntaba. Porque si tú me quieres llevar a la iglesia y me quieres adoctrinar ahí en esa iglesia, pero no puedes preguntar, porque si preguntas te estás acercando al callejón de los madrazos. Una de las preguntas que yo hice de niño, yo decía, oye, ¿por qué una cruz? ¿Por qué mucha gente usa la cruz aquí? Pues es la cruz donde murió Dios nuestro Señor. Ok. Entonces, ya cuando yo era un niño como de 7, 8 años, era muy inquieto. Y yo me ponía también, no se crean, me ponía a medio leer, a medio estudiar también las cosas. Pues, que murió ahí. Y yo les decía, bueno, a ver, entonces explícame una cosa. Según en mi entendimiento, esa cruz, hay mucha gente que trae la cadenita y la crucecita. Yo no uso nada de eso. Dije, en mi entendimiento yo estoy entendiendo que esa cruz que la gente trae aquí en la cadenita o algo así, pues yo entiendo que es un objeto de muerte. ¿Cierto o no? Uy, madrazos me caían. Pero ¿por qué yo preguntaba eso? Porque yo decía, bueno, a ver, espérame. En la cruz no nada más murió Jesús de Nazaret. En la cruz murió muchísima gente. Muchísima gente. Era el objeto donde crucificaban a las personas para torturarlas y matarlas. Entonces yo no entendía por qué la gente trae una cruz aquí. O por qué cuando vas a la iglesia te llenaban de tizne aquí, marcándote una cruz. ¿Por qué te ponen esa cruz? ¿Por qué te tiznan? Son creencias. Son creencias, son adoctrinamientos de las iglesias. Pero pues mis familiares no lo miraban así. Preguntar era, como les digo, madrazos. Entonces yo siempre tenía esa duda. Pues, a ver, espérame, déjame entender una cosa. Si ese objeto de la cruz era un artefacto de muerte, ¿por qué lo traemos? Es que ahí murió Dios nuestro Señor. Entonces, solamente por preguntar. Y si a Dios, o sea, a Jesús de Nazaret, no es Dios, Jesús de Nazaret, lo hubieran ahorcado, ¿qué tendríamos colgado aquí? ¿Una cruz? ¿O un lacito, un mecate así en forma de cuerda para ahorcar a la gente? O si a Jesús de Nazaret lo hubieran puesto en una silla eléctrica, o sea, yo sé que no existía la silla eléctrica, pero en el supuesto caso, estamos lucidando que a Jesús de Nazaret lo hubieran electrocutado, una silla eléctrica con su coronita aquí, lo hubieran matado así. ¿Qué traeríamos puesto aquí? ¿Acaso una sillita eléctrica? ¿Qué pasaría si a Jesús de Nazaret le hubieran cortado la cabeza en la guillotina? ¿Acaso aquí tendríamos colgada una guillotina? Recordando que ahí murió Jesús de Nazaret por nuestros pecados. Yo ese tipo de preguntas hacía. Como no podían tener respuestas, como no podían dar respuestas, la respuesta más fácil eran los putazos, los madrazos.
So, yo nunca lo pude entender. Entonces, en mi entendimiento, la cruz simplemente es un objeto. Lo que es la pura cruz es un objeto de muerte. Llegué a preguntar, ¿y por qué siempre vemos a Jesús de Nazaret crucificado, con la corona, todo lleno de sangre, con la costilla sangrando, con los pies sangrando, las manos sangrando? Dice, según ellos decían, es que es para recordar que Él murió por nuestros pecados. Yo en mi pensamiento de niño, yo no lo entendía, pero deja de eso, que han pasado los años y todavía no lo sigo entendiendo. Porque yo trato de siempre de comparar las cosas. Es como decir, a ver, espérame, mi papá trabaja mucho para nosotros y todos los días se levanta bien temprano a ir a trabajar para traer dinero a la casa, para que sus hijos y su esposa, mi mamá, pueda comer. Entonces, de repente mi papá sale a trabajar y un día pues se le atravesó a un tráiler, ¿no? Y le pasaron las llantas por arriba. Mataron a mi papá. ¿Será justo que yo tengo que levantar las llantas del tráiler ese? Decirle al trailero, ¿sabes qué? Yo quiero las llantas donde despedazaron a mi papá. ¿Pero para qué quiere las llantas? Pues yo quiero tener las llantas, esas llantas que están llenas de sangre, de pedazos, con pedazos hasta de mi papá. Y las quiero las llantas para ponerlas en mi casa, ponerlas en las paredes. ¿Pero para qué quieres esa estupidez, Alex? Para recordar a mi padre. Para recordar que mi padre murió por nosotros. Él todos los días salía a trabajar para traernos alimento. Él murió por nosotros. Él tuvo ese accidente, esa fatalidad por ir a trabajar, por ir a traernos alimento. Entonces tengo que tener las llantas llenas de sangre, colgadas, para recordar a mi padre. Obviamente que me gané otros madrazos por pensar así. Yo decía, o sea, yo entiendo que, a lo que yo entiendo, pues que Jesús de Nazaret fue un gran profeta. Un gran profeta. Y yo también entiendo que fue un ser que nos vino a enseñar muchas cosas. Muchas cosas. Y entre esas cosas nos vino a enseñar el despertar espiritual. Ese señor, Jesús de Nazaret, estaba siempre predicando su palabra, sin riqueza, sin dinero, no necesitaba. Ahora los que nos enseñan la palabra de Dios, pues los vemos con carros de lujo, con casas así lujosísimas, donde yo veo que realmente es un negocio. Un negocio. Tener una iglesia es un negocio. Un negocio donde, miren, yo les digo las cosas, no les digo las cosas para estar en contra de sus ideas de ustedes. No se los digo para eso, no me lo tomen a mal. La idea es compartir ideas. A lo mejor yo estoy equivocado en muchas cosas, pero si estoy equivocado, házmelo saber, pero no con insultos. Con insultos no aprendemos. Si tú tienes una idea, otra forma de pensar diferente a la mía, yo con gusto voy a escuchar o voy a leer tu comentario. Pero si entramos al que ya porque no creo lo que tú crees,
es suficiente razón para que me insultes y me ataques. Entonces ya no concuerda que estemos hablando de un tema de religión, un tema de amor, si lo quieres llamar así, cuando entramos a insultos o ataques. Yo puedo ser la persona más ignorante del mundo. Yo siempre he pensado que nadie tiene la verdad. Y cuando digo nadie, es que nadie. Todos tenemos nuestras propias ideas, pero la idea es aprender. La idea es ponerte a pensar. Yo siento que nos han obligado a no pienses, que nos han manipulado a no opines. Hay un libro sagrado donde todo está escrito. Un libro sagrado que de repente, en vez de llamarse Biblia, debería llamarse Prohibido Pensar. Todo está escrito. Pero ¿dónde queda el libre albedrío? Libre albedrío para mí es algo, es amor. Es amor incondicional. Eso es libre albedrío. El que tengamos el derecho de, como seres humanos, decir lo que pensamos con respeto, decir lo que creemos con respeto. Y como les digo, podría yo ser el ser más ignorante. Pero si yo quiero aprender de tus ideas, no las voy a aprender a insultos. Yo por eso a la gente cuando me dice, Alex, ¿tú crees en Dios? Yo por eso les digo, tú dame la definición de lo que tú crees que es Dios. Si tú me dices que Dios es un ser creador del cielo y la tierra y esto y lo otro, entonces en lo personal no estamos diferentes. Entonces hay diferencia. Para mí Dios es el, si lo hablamos como ciencia, como el campo cuántico, para mí el Dios es el campo cuántico. Eso es para mí Dios. Pero ¿qué es el campo cuántico? El campo cuántico es el todo. Así es como yo lo defino. Entonces yo te doy mi definición de qué creo que es Dios. Para mí Dios no es una persona como nosotros. Porque si fuera un ser como nosotros, 2 manos, 2 ojos, cabeza, manos y pies, seríamos demasiado egocentristas. Pensar que en una mota, imagínate que agarras un granito de arena y ese es nuestro mundo. ¿De cuántos granitos de arena está constituido todo este planeta? Pues eso sería poquitos a comparación de lo que hay en el universo, las posibilidades de vida. Y el pensar que ese ser divino es igual a nosotros, que ese ser divino está en un cierto lugar. Y fíjate que las personas que hablan de él hablan con tanta seguridad como si ellos estuvieran ahí. Las personas que hablan del infierno te pueden describir, si son de la religión, si son de la iglesia, te pueden describir exactamente cómo es el infierno, como todo, hasta dónde está la puerta de entrada, la puerta de salida, las puertas de emergencia, dónde están los baños, dónde está... Oye, qué raro. Todos los que hablan del infierno te pueden describir exactamente cómo es el infierno, cuando nunca han estado ahí. Lo más probable es que alguien se los dijo, y que otro se los dijo, y que otro se los dijo, y que a final de cuentas es una creencia que viene escrita en un papel, en un libro que pues, fue hecho por los seres humanos para ese control, para esa manipulación. Esa es mi creencia. Para mí, como les digo, Dios es el campo cuántico, y para entender el campo cuántico a unas palabras más sencillas es decir que Dios es el todo.
Para mí eso es lo que yo entiendo. El todo. Todo y nada escapa del todo. Yo creo que aquella persona que te empieza a decir quién es Dios, yo creo que está limitando su grandeza. Porque esa persona, ese ser humano, esa hormiguita o ese microbio que podemos ser nosotros como seres humanos, esos pequeñitos, tenemos la grandeza de verdad de definir y decir quién es Dios y cómo es Dios y qué hace Dios y qué piensa Dios y qué opina Dios. Incluso hasta muchos de ellos que son de la religión dicen, a mí ya Dios me perdonó. Miren, yo conozco a una señora que me reservo el nombre, que es muy hermana de la religión, pero de hecho es miembro de una de una de las religiones, pero muy metida en la religión. Y yo me doy cuenta que para esas personas que son de la religión, ellos, todo lo que hayan hecho en su vida ya está perdonado. Todo ya está perdonado. Ya Dios me perdonó. Tienen hasta el poder de saber lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Esa persona, lo voy a decir al cabo, pues, no creo que mire mis videos. Me sorprendió cuando una vez me dijo, mira Alex, la mujer que le quita el hombre a una mujer casada es una perra y nunca tendrá perdón de Dios. Una hermana de la religión. No le quise decir nada porque siempre tiene uno que tener prudencia. Pero sí me quedó una mujer que es tan devota a la religión, tan amén, tan participativa en eso de la religión, diciéndome con ese coraje, con ese odio, la mujer que le quita el hombre a una mujer casada es una perra y no tendrá perdón de Dios nunca. Pero me lo está diciendo una persona que se metió con un hombre casado, que todos sus hijos los tuvo de un hombre casado. Yo creo que por eso habla con tanto coraje, porque a veces, no sé si se dan cuenta, pero odiamos muchas veces lo que nosotros mismos somos. Si tú odias algo, es probable que tú seas algo, tú seas parte de eso. Y no nos damos cuenta. Yo le pude haber dicho eso, pero yo nada más escucho a la gente, porque siempre hay que guardar un poquito de prudencia y decir, pobre señora, ¿cómo me dice eso a mí? ¿Cómo me dice eso a mí? ¿Acaso olvidó su historia? ¿Se le olvidó que sus hijos los tuvo con un hombre casado? Pero te aseguro lo que quieras, que si yo le digo eso, ella me va a decir, pero es que a mí y a Dios me perdonó. Porque todos los que son hermanos de la religión tienen el poder, la sabiduría, para así tan grande como para entender lo que Dios puede decir o pensar. Es algo que ojalá que no me lo tomen a mal. Es solamente una plática donde tratamos de compartir ideas, donde tratamos de compartir opiniones que muchas veces no van a estar iguales. Pero es eso, se trata de aprender. Entonces, si tú me haces un comentario con respeto, yo te voy a contestar con respeto. Si me haces un comentario agresivo, insultativo, pues simplemente no te voy a contestar.
No te voy a contestar porque no me quiero meter en esa frecuencia, en esa vibración de coraje, de odio, de negatividad. Estamos para aprender. Y mal está el que cree que lo sabe todo. Incluso hasta cómo piensa Dios. Por su atención, muchas gracias.